Hola, el día de hoy miraremos el área y el perímetro de un triángulo. Y antes de hacerlo, pues miremos qué es área y qué es perímetro. Área pues viene a ser la medida de la superficie que encierra el triángulo, o sea, todo esto que estoy coloreando en azul, todo esto lo que está dentro del triángulo, cuánto mide esta superficie toda, uy, se me fue la mano, cuánto mide toda la superficie que está dentro del triángulo, mientras que perímetro es cuánto mide la línea, las tres líneas pues que delimitan el triángulo. Entonces ahí está la diferencia entre área y perímetro. Entonces miremos, vamos a hallar el área y el perímetro del siguiente triángulo. Primero entonces el área se simboliza con la letra A y su fórmula es base por altura sobre 2. Esta es la fórmula para el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Entonces es clave identificar cuál es la base y también es clave identificar cuál es la altura. En este caso pues tenemos que la altura es 3 centímetros, en este caso la tenemos acá, la altura, la distancia que va a ir del vértice superior hasta la base o la prolongación de la base, y en este caso la base pues digamos que es 8. Entonces tenemos base por altura sobre 2, reemplazamos en nuestra fórmula. La base dijimos que era 8, por eso la reemplazamos acá. La altura dijimos que era 3, por eso la reemplazamos acá. Y 8 por 3 me da 24 y centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Entonces es clave identificar, el área va en unidades cuadradas, mientras que el perímetro no va en unidades cuadradas, sino en unidades lineales, o sea, el exponente es 1. Entonces, recuerden, entonces tenemos que 8 por 3 es 24 centímetros, esto lo debemos dividir entre 2 y al dividir 24 entre 2 nos da que el área es 12. Tenemos que el área de este triángulo es 12 centímetros cuadrados. Recuerden que el área es la superficie que encierra el triángulo, o sea, todo esto que estoy coloreando en azul. Todo esto es el área. Y todo esto mide 12 unidades cuadradas, o sea, 12 centímetros cuadrados. Ahora hallemos el perímetro. El perímetro lo vamos a simbolizar con la letra P. Y el perímetro pues sería la suma de los tres lados, de lo que mide cada uno de los lados. El primer lado puede medir 8, 6 y 12. Y no importa el orden, ¿no? 12, 6, 8, no importa porque es una suma, igual nos va a dar lo mismo. Entonces tenemos que el perímetro es la suma de los tres lados. 12 más 6 más 8. 12 más 8, 20 más 6, 26. Entonces tenemos que el perímetro es 26 centímetros. Importante identificar aquí, el área se da en unidades cuadradas, mientras que el perímetro se da en unidades lineales. O sea, el exponente de él es 1, pero no se pone. Seguimos con otros tres ejemplos más. Miremos, vamos a hallar el área y perímetro de este triángulo, de estos dos triángulos. Empecemos entonces. Recuerden que el área es base por altura sobre 2. Recuerden la fórmula, no olvidarla. La altura, ¿cuánto mide? En este caso la altura mide 4 y la base mide 10. La base es desde aquí hasta aquí. Aquí no lo indica la flecha. Entonces tenemos que 10, reemplazamos en la fórmula. Recuerden que la base es 10, la altura es 4 y esto lo tenemos que dividir entre 2. Ahora 10 por 4, 40 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados, y lo dividimos entre 2. Entonces tenemos que el área es igual a 40 entre 2, 20 centímetros cuadrados. Recuerden que el área es la superficie que está encerrada dentro del triángulo. Todo esto que está aquí encerrado dentro de el triángulo mide 20 centímetros cuadrados. En este caso del perímetro pues tenemos que sumar los tres lados, ¿no? Entonces en este caso el perímetro se simboliza con la letra P y es igual al lado más lado más lado. Tenemos que, sin importar el orden que lo sumemos, en este caso lo he sumado 5 más 7 más 10, el resultado nos debe dar lo mismo. En este caso el perímetro es igual a 22. Pues 5 más 7 es 12, más 10 22. Miremos otros dos ejemplos más. En este caso tenemos, recuerden, el área, vamos a hacer el área y el perímetro de estos dos triángulos. El área es base por altura sobre 2 y el perímetro es lado más lado más lado. Entonces, sigamos con el área. El área entonces, base por altura, la base es 21, la altura es 12, las multiplicamos entre sí. 21 por 12, recuerden, multiplicamos 21 por 12, nos da 252 y centímetros lo multiplicamos por centímetro, nos da centímetros cuadrados. Y dividimos 252 entre 2 y al dividirlo nos da
126. Entonces tenemos que el área de este triángulo es igual a 126 centímetros cuadrados. Ahora llevamos su perímetro. El perímetro, recuerden que es la suma de todos los lados. Tengo que sumar este lado más este lado más este lado. Lo sumo. Perímetro es igual a 22 centímetros más 12 centímetros más 17 centímetros. ¿Cuánto sumamos? 22 más 12 nos da 34, más 17 nos da 51. Entonces tenemos que el perímetro de este triángulo es 51 centímetros. Miremos un último ejemplo. Vamos a hallar el área del perímetro de este triángulo. Recuerden que el área es igual a la base por la altura sobre 2. Ahora la altura en este triángulo tenemos que es 5 y la base es 12. Reemplazamos en nuestra fórmula 12 centímetros por 5 centímetros. Multiplicamos 12 por 5 nos da 60 centímetros por centímetro, nos da centímetros cuadrados, y todo esto lo dividimos entre 2. Ahora 60 entre 2 es 30. Entonces tenemos que el área de este triángulo es 30 centímetros cuadrados. Ahora hallemos el perímetro del último triángulo. Recuerden que es la suma de los tres lados. Tenemos que sumar 9 más 12 más 17 y el resultado pues es que el perímetro es igual a 32 centímetros. Espero pues que con esta explicación les sirva de ayuda para sus exámenes y para los temas que vienen a continuación.